nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Debemos de reflejar su carácter. Amén. Amén. Entonces, hermano, dejamos el tiempo con usted. Gracias por ese tema. Bien, apreciados hermanos, Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado un ejemplo que seguir, un ejemplo precioso. Lo que sucede es que nuestras vidas son completamente distintas a la de Dios, a la de ese Dios hombre que vivió en esta tierra para ejemplificar la vida perfecta, hermanos, que vivió Jesús. Es la vida que nosotros debemos de imitar. Para comprender este precioso tema, vamos a hablar con Dios, para que Él nos ilumine y nos permita entender su palabra en el contexto que Él quiere que entendamos. Oremos. Padre nuestro, agradecidos estamos de ti, Señor, por la oportunidad que nos da de, en este precioso sábado, reunidos en esta iglesia para adorarte, para escucharte y para obedecerte. Te imploramos, Señor, tu presencia en nuestras mentes y corazones, dispuestos a temblar ante tu palabra, dispuestos como niños a buscar, a requerir de ti cuáles son tus leyes, cuáles son tus mandatos, para obedecerlo. Permítanos, Señor, doblegar ese yo que se quiere anteponer ante lo espiritual. Sabemos que el yo es carnal y él está en contra de todas las cosas que son espirituales. Pero sabemos que poniendo nuestra voluntad a tu servicio, vamos a lograr el objetivo. Porque entonces tu voluntad unida a la nuestra va a prevalecer sobre lo carnal y podremos reflejar tu imagen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana tenemos un panorama que se extiende ante nuestra vista. Dice el apóstol Pablo que él escribe lo que él escribió para quienes han parado los fines de los siglos,
Pablo sabía, hermanos, como profeta, Pablo fue profeta. Él sabía que Cristo no iba a venir en sus días. Él sabía que debía de manifestarse el hombre de pecado. Él sabía que esos 1260 años de terrible persecución contra el pueblo de Dios debían de transcurrir, debían de ejecutarse. Por ello el apóstol Pablo escribe que él no vendría sin antes haberse mostrado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ese momento transcurrió. A nosotros nos separa, en cuanto a tiempo, unos 2000 años del apóstol Pablo. Esta generación, dice la inspiración, es la generación más débil de todas las generaciones que han existido en esta tierra, en estos 6000 años de historia terrestre. Hermanos, hay muchas citas que pudiéramos leer, pero vamos a permitir que los buenos investigadores, los buenos bereanos, chequeen todos esos detalles en la inspiración. Pero dice la sierva de Dios que esta generación es la más débil de todas. Esa sería una razón, entiende este servidor, aunque el Señor no lo dice de manera explícita, pero cuando usted va entendiendo a Dios, usted va entendiendo muchos por qué. Nótese que en los tiempos de Cristo había que ser temperante, pero el Señor no estableció un régimen tan severo respecto a la salud como el que estableció para esta generación. ¿Por qué? Eran malos, pero no eran tan débiles en lo que respecta a lo físico, a lo moral y a lo espiritual. Esta generación es la más débil de todas las que han existido en la tierra, hermanos, en lo que respecta a lo físico. Entonces, nosotros tenemos que seguir el sendero que Dios ha establecido. Note, por ejemplo, que el Señor fue cuando llamó a su pueblo a que saliera de Babilonia, ese mundo de confusión religiosa que existía en aquel entonces, y aún hoy es peor todavía. Y el mensaje del primer ángel fue dado: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. En los años que precedieron al 1840, desde el 1833, hermanos, 10 años antes fue anunciado a sonido de trompeta, porque las fiestas del santuario se cumplen de manera literal en el futuro. Eso era lo que quería decir. Fíjense que 10 días antes del día de la expiación se anunciaba en el pueblo de Israel a sonido de trompetas que el día del juicio, que era el día de la expiación, y así se le llamaba en el libro de Levítico, se le llama en el libro de Deuteronomio y Éxodo, se le llama el día de la expiación el día de juicio. Entonces 10 días antes se anunciaba, las fiestas de las trompetas anunciaban que se acercaba el día de la expiación.
hermanos, porque en la realidad iba a ser exactamente así mismo. 10 años antes, Guillermo Miller inicia a proclamar con sus colaboradores que el día de Dios se acerca. Y aunque es cierto que cometieron un error humano, en vista de que ellos confundieron el evento que se iba a ejecutar, que se iba a realizar, y entendieron que la venida era desde el cielo a la tierra, a purificar la tierra, pero la realidad era que era una venida desde el lugar santo al lugar santísimo, para iniciar la purificación del santuario. Esa obra de juicio, una obra muy solemne, hermanos. Nótese, todo lo que hemos estado hablando en estos minutos para llegar a lo que es la purificación del carácter, porque es lo que Dios realmente, hermanos, quiere purificar. ¿Sabían eso? Lo que realmente Dios quiere purificar es el templo de nuestros cuerpos. Nótese que dice el apóstol que el verdadero templo es el templo del cuerpo humano. Incluso dice que Dios no habita en templo hecho de mano. Dice, porque dice el apóstol que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o haced otra cosa, hacedlo todo para honra y gloria de Dios. Y él dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ah, mis hermanos, nunca un tema de la purificación del carácter va a ser, ¿cómo? Va a ser incompleto, sería mejor la expresión, sin la obediencia a las leyes de la salud. Nuestros hermanos evangélicos, que entre ellos hay muchos verdaderos hijos de Dios, no le han hecho caso, hermanos, al mensaje pro salud. Es una astucia del enemigo, porque él sabe que en la obediencia a las leyes de la salud está el verdadero crecimiento espiritual del que quiera reflejar la imagen de Dios. Y por ello, él ha confundido las mentes, ha confundido los escritos bíblicos. La misma nublazón que hay en aquel que viola las leyes de la salud le impide comprender el carácter de Dios. ¿Sabía eso? Entonces note cómo él lleva a un significado erróneo, a un significado viciado el texto del apóstol Pablo y el del apóstol Pedro también. Cuando dice el apóstol que el reino de los cielos no es comida ni bebida, el apóstol Pablo, y cuando Pedro dice, todo lo que Dios santificó, no lo llames tú inmundo. Ahora, esa es una confusión que lo lleva a ellos a menospreciar el mensaje pro salud. Pero noten que el engaño entonces viene a ser más profundo para el pueblo que tiene la verdad. Más profundo y más peligroso que el engaño de los evangélicos y del mundo evangélico protestante en general. Porque el mundo protestante no tiene la luz que tiene el pueblo adventista, hermanos queridos. Entonces, ¿qué piensa el pueblo adventista? Peor que el pueblo evangélico. ¿Y por qué? Analicémoslo a la luz de la verdad. Está el libro de Levíticos, capítulo 11. Allí Dios le da, no al pueblo adventista, Dios no le está hablando al pueblo adventista, hermanos, pero como el espíritu de profecía no lo dice de esa manera, nosotros queremos dormir la conciencia. Como la Biblia no lo dice de esa manera explícita, nosotros entonces queremos dormir la conciencia.
Y decir, bueno, pero Levítico 11 habla de los animales inmundos y de los animales que son limpios. Una palabra, animales limpios, que si usted se la dijera a uno de esos médicos veterinarios que conocen las cantidades de enfermedades que existen en el reino animal, él entonces se reiría de usted. Pero nosotros queremos adaptar la Biblia a nuestra conveniencia. Hermanos, Dios nunca le estableció un régimen estimulante, es la palabra. Porque muchos dicen carnívoro. Yo prefiero decir un régimen estimulante, porque no es solamente la carne la que es estimulante, sino todos los alimentos que son dañinos a la salud, hermanos. ¿Por cuántos años este servidor no comió carne? Sin embargo, como hace unos años atrás, el Señor me hizo entender que no es solo abandonar la carne. Qué interesante. Pero para ello, hermanos, tenemos que tratar de comprender a Dios. Ese carácter que Dios formó cuando estuvo en esta tierra. Dice la sierva de Dios que deberíamos estudiar diariamente la vida de Cristo desde el pesebre. No es solamente las últimas escenas del Calvario, desde el pesebre, porque hay muchas lecciones que aprender. Pero en las escenas del Calvario debe estar nuestra máxima atención, porque en ella hay una expresión máxima, completa, del carácter de Cristo. Alabado sea su nombre, hermanos. Qué belleza podemos nosotros captar en ese comportamiento del generalísimo del universo. Un ser que no es superado por nadie, porque es quien ante su palabra. Recuerden, hermanos, que Cristo fue quien formó los mundos y que sin Él, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. Entonces, Dios es Cristo en lo absoluto. Y mientras estuvo en esta tierra, nunca dejó de ser Dios. Ni siquiera cuando era un bebé. Hay misterios que aprender. Y cuando nuestras mentes no dan para más, tenemos que permanecer sumisos, como niños. Los niños saben que no entienden todo. Note cuánto pregunta un niño, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces, cuando los padres le dicen, mira, esto tú no lo puedes entender ahora, él permanece sumiso. Es por ello que dice la pluma inspirada, comentando el texto del canon bíblico, que dice, si no fueseis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Pero nosotros no le creemos a Dios, porque nosotros entendemos que Dios es como muy exagerado en algunas cosas. ¿Sabían eso? Porque así hemos aprendido de los hombres. Los hombres son exagerados, hermanos. El hombre le encanta mentir. El hombre calcula las mentiras, dice, bueno, los que dirigen, etcétera, alguna empresa o algo, dicen, tenemos que aquí exagerar para que ellos comprendan. Pero Dios nunca exagera. Dios siempre se mantiene del lado de la verdad, sin ir ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a la izquierda ni a la derecha. Pero sin el Espíritu de Dios, el hombre siempre será desequilibrado. De hecho, todos aquellos que andan en desobediencia no están equilibrados mentalmente. Hermanos, entender a Dios es algo más profundo
de lo que el mundo religioso de hoy lo muestra. Y esto es obra únicamente del Espíritu de Dios. No hay manera de que un ser humano pueda comprender a Dios a menos que esté en relación con Él mediante su Santo Espíritu. No es que nosotros, hermanos, estemos hablando de que cuántas personas son Dios, de que qué pasa con el Espíritu. Eso no es, hermanos. Ese es un gambito. Y lo que han jugado el satánico juego de ajedrez es un juego satánico, hermanos. Lo dice la sierva de Dios. Podrán entender cuando me refiero a gambito. Gambito es una jugada engañosa donde usted le da a su oponente en este juego una pieza de mucho valor, principalmente a ganar, y él se deja entretener, se deja llevar de este engaño, y cuando come la pieza no sabe que a 2 o 3 jugadas está el jaque mate, está la jugada donde él pierde la mano por completo, porque al perder el rey, que es la pieza clave, pierde entonces el juego. Y esto hace Satanás, por eso se pinta un juego de ajedrez en una portada de un conflicto, aunque no creo que es la mejor manera de expresar la verdad. Pero, hermanos, Satanás hace apariencia. Él hace apariencia. Y para entender el carácter de Dios, notemos todos los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hermanos queridos, Dios en su infinita misericordia nos ha hablado con su palabra clara. Dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. De manera que nosotros, para comprender a Dios, tenemos que humillar nuestras almas y suplicarle el poder de su espíritu. Pero recuerden que Dios no le da su espíritu a cualquiera. No lo da tampoco con medida. Dios da su espíritu. ¿Por qué decimos que Dios no lo da a cualquiera? Porque el que anda en desobediencia no puede tener el Espíritu Santo. ¿Y qué es andar en desobediencia? Andar en pecado abierto. Cuando usted abiertamente desobedece las leyes de Dios. Y la ley de Dios es eterna y es infinita, es tan amplia como el universo. Entonces la ley de Dios no está especificada completamente en la palabra escrita. ¿Qué? Así es, así es, así es. Porque es infinita, hermanos. Esto quiere decir que cuando usted está en el diario vivir, cada vez que el Espíritu le habla, mira, ese es un deber que tú tienes, esa es la ley de Dios. ¿Sabía eso? Entonces, nosotros necesitamos, por eso es imposible, por eso dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Ahora recuerden que nosotros poseemos a Cristo, ¿mediante quién? Es mediante su Espíritu, hermanos. Y Él se lo dijo a los discípulos, yo me voy, tengo que irme. Ahora, voy a enviar al Consolador, que es otro nombre para el Espíritu Santo. Voy a enviar al Consolador para que éste os habilite. Noten, para que éste os habilite para obedecerme. Hermanos, Dios nos ha prometido su espíritu porque Él sabe
que sin el Espíritu sería imposible nosotros obedecer la palabra de Dios. Hay un texto inspirado en el conflicto de los siglos en la página 142 que deseo compartir antes de llegar al carácter de Dios. El gran paladín de Jehová escribió en los tiempos del oscurantismo religioso de la Edad Media, el gran doctor Lutero, en la página 142, leo desde el primer párrafo: no se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio, ni con la inteligencia. Lo que sucede es que cuando Dios habla de esa manera, nosotros no le creemos. Así de sencillo. Y empezando, hermanos, por los altos mandos de nuestro pueblo que profesa la verdad. ¿Cómo que en la Biblia no se puede? Hermano, estudian la Biblia y la van a comprender. Así se predica. Hermano, mire, usted puede estudiar la Biblia de tapa a tapa. Y si usted lo hace sin el Espíritu de Dios, usted no la va a entender. Si usted lo hace con el yo a su lado, usted no la va a entender. Por eso tenemos tantos libros hoy en día de grandes escritores, eruditos, doctores en teología, que están llenos de mentiras y llenos de falsedades. Es porque no se han escrito bajo la influencia del Espíritu de Dios. Veámoslos aquí, hermanos, que Dios no tiene que entrar en todos los detalles. Vuelvo y leo. No se puede, hermanos, no es que se va a entender un poco, no, es que no se puede, es una negativa del idioma español clara. No se puede llegar a comprender las Escrituras, hermanos, y lo escribe un doctor en teología, hermanos. El doctor Martín Lutero fue rector de una de las principales universidades de Alemania en su tiempo. Fue todo un erudito, un hombre que tradujo la Biblia completa de tapa a tapa, desde el idioma latín al alemán. Era un erudito que decía esto, hermano, que podía vanagloriarse y decir, bueno, los que somos teólogos, doctor en teología, podemos entender algún... No, nada de eso. Mire qué fue lo que él escribió bajo la influencia del Espíritu de Dios. No se puede llegar a comprender las Escrituras, ni con el estudio, ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es, pues, empezar por la oración. Gloria a Dios. Qué bella es la oración, hermanos. La oración es la que nos permite a nosotros conocer el carácter de Dios. Dice un texto de Patriarcas y Profetas, este mismo hombre que le había dicho al sol y a la luna, párense en el nombre de Jehová, era el mismo que durante horas, no dice hora, dice horas, diariamente se postraba su rostro con su rostro en tierra. Es la mejor manera de uno hablar con Dios, pero nosotros no, así es que oran los musulmanes. Eso lo ha enseñado el diablo, hermanos. Eso lo ha enseñado el diablo, porque la sierva y la Biblia son claras. Entonces, pedid al Señor, sigo leyendo, que se digne por su gran misericordia. Miren cómo es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que nos revele su carácter. Que se digne por su gran misericordia concederos el verdadero conocimiento de su palabra. Y ahora note otra negativa, tajante del idioma español. Ahí mismo sigue. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra.
Mis hermanos, hoy contamos con libros que se titulan ¿Cómo interpretar a Elena de White? Mis hermanos, qué blasfemia. No lo decimos con interés de hacer sentir mal a un escritor, sino de decir la verdad. Y que tanto ese escritor como tú y como yo nos humillemos frente a la majestad del cielo y como niños busquemos su dirección. Y mire donde el doctor Lutero, el poderoso hijo de Dios de esa época, nos está guiando en el conflicto de los siglos, página 142. Dice más: según lo que ha dicho, todos serán enseñados de Dios. Eso lo dice el libro de San Juan, que todos seremos enseñados de Dios. Hermanos, nosotros no podemos ir a los hombres a buscar la dirección de Dios. Hermanos, vuestras preguntas, dirijámoslas a la fuente de vida, a la fuente de la inteligencia, confiando en que Dios nos escucha. De hecho, todo aquel que estudia la palabra de Dios con oración y con humildad de corazón, escucha la voz de Dios. Dice él que mis ovejas me conocen, me siguen y conocen mi voz. Entonces, termina este párrafo. Note la próxima negativa del idioma español, tajante y clara. Nada esperéis de vuestros estudios. Hermanos, es clarísima la palabra de Dios. Claro, si usted le dice a un grupo de hermanos estudiando la Biblia, miren, no esperen nada del estudio de la Biblia. Pero y este blasfemo, yo creo que hasta cualquier cosa le hacen. Y es la Biblia, es la inspiración que lo está diciendo, hermanos. Mírenlo ahí. Nada esperéis de vuestros estudios, ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente, es una palabra específica del idioma. No confíe en hombres, hermanos, ni la explicación de hombres, en lo que concierne al estudio de la palabra de Dios. Note por dónde va el estudio del carácter de Dios. Dios no será bien entendido si usted cuela su carácter, si usted cuela su enseñanza, la cual usted debe recibir directamente de Él, porque todos seremos enseñados de Él, si usted lo cuela por la enseñanza de un profesor de Biblia, de un erudito, de hermanos. Hagamos de Dios nuestra ancla, ancles en Jehová. El Señor me reveló claramente el problema del ser humano, hermanos. Al mismo Lutero tuvo Dios, porque el ser humano tiene ese defecto. Cuando ve a alguien que es un gran erudito, entonces se ancla en el erudito y olvida a Dios. ¿Saben lo que Dios tuvo que hacer con Lutero? Permitir que un grupo de hombres lo escondieran, para que el pueblo quitara su vista de Lutero y la pusiera en Dios. Usted puede atender a alguien cuando alguien está hablando con un así dice Jehová. Un así dice Jehová es un escrito está, pero no comenta ni más ni menos de lo que dice la clara palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo, apreciados hermanos, cuál es el carácter de Dios? Sigamos adelante. Creed, confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Recuerden el contexto del mismo párrafo que leímos en el inicio. No se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio, ni con la inteligencia. Oración es
el primer deber. De hecho, hay otro texto que dice que la mejor mitad del estudio de la palabra de Dios es la oración. O sea que lo ideal sería, en un estudio de 1 hora, pasar 30 minutos orando a Dios en súplica. Sonaría raro esto, hermanos, pero es inspirado lo que estoy diciendo. Pasar 30 minutos en oración humilde, quebrantada, con el corazón quebrantado. A Dios hay que rogarle, hermanos. Y 30 minutos, después de esos 30 minutos de oración, pasar entonces 30 minutos estudiando. Porque dice un hombre inspirado de Dios que la mejor mitad del estudio es orarle a Dios. Entonces, dice él, creed a un hombre que lo ha experimentado. O sea, que él está hablando por experiencia. Entonces, note, aquí mismo en el párrafo, aquí tienen una lección de vital. ¿Qué es algo vital? Es algo elemental, es algo imprescindible. Aquí tienen una lección de vital importancia, los que sienten que Dios les ha llamado para presentar a otros en este tiempo las verdades grandiosas de la palabra. Entonces, apreciados hermanos, el carácter de Dios nunca se nos revelará a menos que nosotros nos postremos ante el Creador, ante el Rey del Universo, en oración profunda, verdadera, y le roguemos a Él la unción de su Santo Espíritu. Mis hermanos, cuán imprescindible es hoy, después de 6,000 años de pecado, después de entender que nosotros somos la generación más débil que hay, después de entender este detalle, que nosotros obedezcamos las leyes pro salud con toda conciencia, no justificándonos a nosotros mismos como se ha venido haciendo en el transcurso de estos 174 años de historia que tiene el pueblo que profesa la verdad. Oh, no, lo que pasa que ella da unos consejos y empezamos a hablar de Elena de White, hermanos, cuando no es Elena de White la autora de estos libros. Ella lo dice, que estos son testimonios del Espíritu Santo. Ella le dice el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Ella no le dice espíritu de profecía, creo que 1 o 2 veces. Ella le llama testimonios del Espíritu de Dios a todos sus escritos. Es a todos sus escritos, que ella le llama testimonio, porque los testimonios del Espíritu de Dios, dice ella, yo sería una usurpadora si yo me acredito estos escritos a mí. Esos escritos no son míos. Yo soy una mensajera. Mensajera es alguien que lleva un mensaje, pero no de él, sino de quien se lo dio. Es como un cartero. El cartero lleva y le lleva la carta, pero él no es que le ha enviado la carta a usted. Él solamente fue quien la transportó. Elena de White es el vehículo, al igual que Juan, al igual que Pablo, que nos lleva, que transporta el mensaje desde su autor hasta el destinatario, que eres tú y que soy yo. Hermanos, Dios aquí nos está dando una gran lección. Pero nosotros preferimos justificarnos. No, porque ella está dando un consejo de que llegará un tiempo en que uno tendrá que dejar los huevos y la leche. Eso es un tiempo que vendrá en un futuro, y empezamos a mentir, hermanos, con un deseo de justicia propia. Esa es la justicia del hombre. Y empezamos a comentar sin autorización,
sin la unción del Espíritu de Dios. No porque yo estoy autorizado, porque yo tengo un grado. Hermanos, llegó el momento en que nosotros tenemos que implorar el derramamiento del Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos levantemos de madrugada, aprovechemos y doblemos nuestras rodillas para hablar con Dios, antes de volver a reconciliar el sueño. Y cuando hacemos eso, Dios nos va a premiar siempre con la reconciliación del sueño, bien rápido, y vamos a dormir de una manera que no nos va a dar un chin de sueño en el día. El Señor nos despierta de madrugada, hermanos, es para que hablemos con Él, porque en el día no tenemos tiempo para hacer eso. En el día entonces tendríamos que orar desde nuestras mentes, realizando nuestra labor, hasta su mente. De manera que tenemos que orarle a Dios. Hermanos, si esto no lo estamos diciendo por decirlo, mientras nosotros no acostumbremos, dice que Cristo, voy al ejemplo perfecto, pasaba noches enteras en oración. ¿Cuándo tú has pasado una noche entera orando, hermano querido? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El Señor no te va a obligar. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 20 minutos orando tú solo, en comunión con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, esa oración es la que da poder, porque el Espíritu de Dios, que nadie lo puede engañar, recuerden lo que le pasó a Ananías y Zafira, es Dios quien lo sabe todo, porque recuerden que es un Dios. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces el Espíritu, hermanos, está esperando por nosotros y nos llama con gemidos. Usted sabe lo que es gemir, indecibles. Hermanos, un Dios de tanto poder prefiere gemir. Un Dios de tanta fuerza prefiere usar el amor. ¿Vamos entendiendo el carácter de Dios? Vamos a entrar entonces de manera directa a el carácter de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5, a partir del versículo 44. En este capítulo está hablando el mismo Dios hecho hombre. Es un misteriazo, hermanos, profundo, que estaremos estudiándolo por 27 millones de años y algo más. Estaremos comprendiendo nuevas características de este misterio, y los 27 millones de años, por decir un tiempo, no nos van a dar para comprender la totalidad de ese misterio. Y vendrán otros 27 millones de años más y seguiremos aprendiendo nuevos aspectos. Esto a la vista humana parece una mentira, pero Dios no miente porque no puede mentir. Así lo dice. Ese Dios poderoso, notemos el carácter de Él. Dios nunca mandó a hacer algo que Él no hiciera. Bien, Mateo capítulo 5, vamos desde el versículo 44. Pero yo os digo, ese yo es Jesús, Jehová, podemos llamarle. Amad a vuestros enemigos.
ve tan sencillo el carácter de Dios que aparenta ser algo increíble. Amad a vuestros enemigos. Espérate, en buen dominicano, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Porque yo he leído en la Biblia que uno tiene que amar a su esposo, amar a su esposa, amar a sus hijos. Bueno, sí, allí lo dice también. Pero también dice amar a sus amigos, sí. Pero allí dice también en el capítulo 5 de Mateo, verso 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y todo esto, hay un punto y coma, dice el 45, para que seáis hijos. O sea que quien no ama a sus enemigos no es hijo de Dios. Porque todo esto dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el 46 hace un contexto del 44. El 46, verso 46 dice, porque si amáis a los que os aman, o sea, si tú amas a tu esposo que te ama, o a tu esposa que te ama, o a tu hijo que te ama, es lo que está diciendo, hermanos. Porque si amáis a los que os aman, si tú amas a tu mejor amigo que te quiere y te socorre, ¿qué recompensa tú vas a tener en el día final? Ninguna. Es el carácter de Dios que estamos estudiando, hermanos. Y está explicado en el discurso maestro de Jesucristo. El tiempo nos faltaría para leer ese librazo. Después de la Biblia, hermanos. Y yo lo digo después por usar una palabra. Pero todo es la palabra de Dios. Este servidor, aún antes del conflicto de los siglos, este servidor le recomendaría a un profeso de la verdad que mientras no se ha leído el libro El discurso maestro de Jesucristo, que no descanse. Que no descanse, porque allí está explicado el carácter de Dios. Qué alegría, hermanos, va a sentir, qué tranquilidad. Por eso dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y va usted a caminar el camino con alegría. ¿Sabía eso? Con alegría y con gozo. Porque a los que a otro le produces desdicha, queja y sufrimiento, a los hijos de Dios le produce gozo, alegría y felicidad. Fíjese qué paradoja. Paradoja es contradicción. Pero es a la vista del ojo humano donde hay contradicción. A la vista de alguien que anda en la carne. Fíjese, cuando viene la tentación, el incauto, el que anda sin el espíritu, cae y dice, wow, aproveché el momento. Pero el Hijo de Dios, que anda según el espíritu y no según la carne, cuando viene la tentación, la rechaza. Y dice, gloria a Dios porque aproveché el momento, el Señor no me dejó caer en la tentación, qué lindo. ¿Ve la diferencia? Entonces seguimos con el contexto. El 46 es contexto del 44. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos eran como ¿qué? Como los, este grupo del ISIS, esa gente que son malos así. Así eran los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces aquí viene con la expresión, con el centro del mensaje de todos los sermones de Dios. No solamente el del monte, el sermón del monte.
de todos los sermones de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, para entender esas profundidades del amor de Dios, ese mensajito que hay del 44 al 48 es algo espiritual. Y solamente, recuerden que estamos partiendo del conflicto de los siglos, donde leímos en la página 142, donde leímos que no se puede llegar a comprender la Biblia o las Escrituras, ni con el estudio ni con la inteligencia, sino es con la oración y la unción del Espíritu de Dios. Porque el estudio y la comprensión de lo espiritual en nada depende de vuestra inteligencia, sino de nuestra fe y de la influencia del Espíritu de Dios. Y esa influencia es efectiva cuando nosotros le abrimos el corazón y humillamos nuestras almas para que Dios sea el que guíe nuestras mentes, nuestras neuronas, nuestro entendimiento. Y vamos a ver, hermanos, que en la mayoría de los casos, la diferencia que hay entre una persona, entre alguien que entiende algo un poquito más para allá, usted se dará cuenta que es un poquito más para acá. Y que muchas veces que algo se entiende un poquito más para acá, se va a dar cuenta usted que es un poquito más para allá. Porque todo es obra del Espíritu de Dios, no de nuestra inteligencia, no de nuestra sabiduría, no de nuestras decisiones. Entonces, vamos a ver otro reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios, hermanos, primero es su ley. Y con esto vamos a ir viendo la conclusión de nuestro estudio, de nuestro análisis. Algo sencillo, pero profundo. Y esa profundidad nos la permite entender, nos la permite ver, porque después de unos 200 metros debajo de la superficie marítima no hay ya luz. Es la distancia máxima la que penetra los rayos solares debajo del agua, unos 200 metros. Después de ahí lo que hay es oscuridad. Entonces los animales que viven, que hay muchos que viven después de esos 200 metros, en las grandes profundidades que tiene el mar, kilómetros de profundidades, ¿sabían eso? El mar tiene 10 kilómetros de profundidad. El mar es otro universo. Todos los animales que viven allí necesitan ver de otra manera. Entonces, en este mundo, nosotros estamos en un mar de oscuridad. Y nosotros necesitamos ver, no de la manera que el mundo ve, no de la manera que el laodicense ve, sino de la manera que los hijos de Dios verdaderos ven. Y es con el colirio de ese espíritu, el cual lo poseen solamente aquellos que andan el camino de la obediencia, aquellos que viven la reforma pro salud, hermanos, como Dios lo ha mandado, no como ellos se lo han inventado, de una manera justificativa. Bueno, porque yo no poseo la cantidad de dinero suficiente para yo obedecer. Y buscan una razón para desobedecer. Y siempre encuentran una razón. Entonces note,
Dios le ha dado al pueblo que conoce la verdad las pautas. Note que cuando Dios le escribe al pueblo que profesa la verdad, Él le da una explicación más profunda de la que la masa tiene. Entonces note, nos ha dado el mensaje pro salud, porque Él sabe que cuando no hay claridad mental, las neuronas se bloquean con los alimentos estimulantes. Nótelo eso. Después que usted ha estado limpiando su cuerpo, su sangre, de todos esos alimentos estimulantes, y doblega, entonces puede doblegar la pasión y el apetito. Son dos enemigazos, hermanos. Nótese, que tenemos nosotros en nosotros mismos. O sea, nosotros no tenemos que esperar al diablo. Como dice el apóstol, hay una tentación. Dice que cada cual es tentado de su propia concupiscencia. O sea, no está mencionando a Satanás. Cuando nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, claro, Satanás también, óigase, también nos tienta. Pero hay una concupiscencia que es propia de cada ser humano. Todo el mundo no tiene las mismas debilidades. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene debilidad. Entonces, cada cual es tentado por sus propias debilidades. Y esas debilidades, el Espíritu de Dios, alabado sea su nombre, la convierte en fortaleza. Cuando caemos humillados a los pies de Cristo y le pedimos, Señor, yo te necesito, porque si tú no me das tu espíritu para vencer esta debilidad, no podré vencerla. Y comprendemos nuestra dependencia de Dios. Entonces, al abrir el discurso maestro de Jesucristo, en la página 20, en la página 120, vamos a comprender más profundamente el carácter de Dios y vamos a imitarlo, no a imitar nuestras concupiscencias, sino el carácter de Dios. Leamos en el segundo párrafo. Vamos desde el primero para tener un contexto más amplio. No podemos por nosotros mismos vencer los deseos y hábitos malos. Nótese, deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. Nótese, hermanos, no podemos por nosotros mismos vencer los deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. No podemos, son negativas, claras y tajantes. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos. Óigase. Hermanos, ¿sabían que esos enemigos poderosos que nos retiene cautivos son los hábitos malos que tenemos nosotros? Y esos deseos malos. ¿Cuándo le hemos orado a Dios, Señor, quítame este deseo? Es más, el ser humano teme que se le vaya el deseo. ¿Sabía eso?
el deseo malo, porque se siente bien en satisfacerlo. ¿Por qué no orar a Dios, Señor, quítame el deseo de yo hacer esta cosa mala? Porque si Dios te quita el deseo, y Dios no te lo va a quitar sin tu autorización, entonces ya no desearemos pecar. Ese es el carácter de Dios. El Señor odiaba, hermanos. Pareciera algo que el Señor odiaba, sí, el Señor odiaba. Mientras estuvo en esta tierra, Él odiaba el pecado. Y era rápido para discernir en todas sus apariencias el mal. Y no titubeaba para decir no al pecado. Entonces, aquí nos explica esa ventaja que Cristo tuvo, la cual nosotros también podemos tener. Vuelvo y repito, el discurso maestro de Jesucristo 120, primer párrafo. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos. Únicamente Dios puede darnos la victoria. Él desea que disfrutemos del dominio sobre nosotros mismos. ¿Dominio sobre quién, hermanos? Sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad. Ese era Jesús, hermanos. Y sobre nuestras propias costumbres. Pero fíjese lo que pasa. Pero no puede obrar, repito, en nosotros sin nuestro consentimiento y nuestra cooperación, porque Dios no obliga. Hermanos, o nosotros pensamos que Dios es menos poderoso que Satanás. Usted ha visto a esos brujos, por decirle brujo, hoy se le llama telépata, hoy se le han cambiado los nombres, hoy se le llama clarividente y tienen otros nombres. Ellos cogen a cualquier persona, le dicen, mira, ven a ver, y lo hacen ver cosas. Hermano, Dios es más poderoso que Satanás. Hermano, y usted ve que esta gente claman a Satanás y él le responde, mire, crea que si usted le dice, Señor, toma mi voluntad, Dios la va a tomar. Alabado sea su nombre. Dios la va a tomar y usted vencerá porque Dios lo ha dicho con su palabra. Pero vuelvo y repito, pero no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y nuestra cooperación. El Espíritu Divino, que es el Espíritu Santo, que es Dios, obra por las facultades y los poderes otorgados a los hombres. Y quiero que sepan que cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia a las leyes de la salud, por eso es imposible perfeccionar el carácter cuando no se obedece la reforma pro salud. Por eso han visto que la hemos salpicado en este tema de la perfección del carácter. Entonces, no puede obrar sin nuestro consentimiento, sin nuestra cooperación. Y el Espíritu Divino obra por las facultades y los poderes otorgados a los hombres. Nuestras energías han de cooperar con Dios. Entonces ahora concluimos con el siguiente párrafo. No se gana la victoria, note otra negativa tajante. No se gana la victoria sin mucha oración ferviente. Hermano, ¿sabe lo que es oración ferviente?
¿Sabe lo que es oración ferviente? Oración ferviente es gemir. Hermano, ¿sabe cómo oraba Jesús? ¿Sabe lo que es sollozo? ¿Usted sabe lo que es un sollozo? Es cuando alguien suplica de una manera, podríamos decir, casi desesperada. Así lo hacía Jesús, hermanos. Así lo hacía Jesús. Jesús oraba frecuentemente con fuertes sollozos para que Dios le comprendiera, para que su Padre le comprendiera. Y aquí en el matinal Exaltada Jesús, en la página 182, en la lectura correspondiente al 23 de junio, lo testimonia, lo dice. Aquel que no tenía la menor mancha de pecado, un verdadero tesoro de bendiciones, cuya voz escucharon los aterrados discípulos a la cuarta vigilia de la noche, es ya cuando empieza a amanecer, sobre el mar en tempestad, impartiendo la bendición del cielo, y cuyas palabras podían levantar a los muertos de sus tumbas. Era quien hacía suplicación, óigase bien, en su vida normal era que pasaba esto, era quien hacía suplicación con fuertes sollozos y lágrimas. Hermanos, el generalísimo del mundo, porque nosotros pensamos que los hombres no lloran, eso se lo inventó el diablo, hermanos. Los seres humanos, hijos de Dios, lloran. Mire a Jesús ahí, fuertes sollozos, eran sollozos sinceros, y llorando, un hombrazo, el hombre más fuerte del universo llorando, mírelo ahí. Eso está también en Testimonio para la Iglesia, tomo 4 en inglés, en la página 256. Leí del matinal Exaltada Jesús, que son de recopilaciones de manuscritos de Elena de White, inspirado absolutamente, tal cual es inspirada la Biblia. Exaltada Jesús, página 182. Que Jesús orando, y no por él, porque él era un santazo, un hombre sin debilidades en su carácter. Sí tenía las debilidades normales del ser humano, porque si no comía le daba hambre. Es una debilidad humana. Él tenía esa debilidad, que si no comía le daba hambre. Son debilidades inocentes, que no son pecado esas debilidades. Pero él no tenía debilidad en su carácter, porque era un santo completo. Y oraba con sollozo y lloraba mientras oraba, hermanos. Entonces, dice, no oraba por sí mismo, sino por aquellos a quienes había venido a salvar. Entonces, no se gana la victoria sin mucha oración ferviente. Pasamos al discurso maestro de Jesucristo, nuestro último párrafo, en la página 120. Sin humillar, no se gana la victoria, ni sin orar mucho fervientemente, no se gana la victoria sin humillar el yo a cada paso. Hermano, el yo nunca se va a quedar en la victoria, así que acostumbrémonos a eso. A mi yo le molestaba encontrar tantas citas del yo, y lo digo con vergüenza. Y yo, pero Señor, ¿y qué es lo que tú tienes con el yo? Y ya ahora el Señor me hizo cambiar, y ahora me agradan las citas, porque es una pauta para la victoria, que es lo que queremos. Entonces no se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Nuestra voluntad no ha de verse forzada, porque Dios no lo acepta, a cooperar con los agentes divinos. Debe someterse de buen grado. O sea, no como
alguien que dice, ok, hazlo. O sea, como en resabio, está bien, ya lo hace. No. El Señor, cuando tú le digas, sí, está bien, Señor, Él te va a decir, no lo acepto. Entonces, cuando tú vienes al Señor, oh Padre amado, alabado sea tu nombre, acepto tu voluntad, de buen grado, hermanos. Y tú no puedes engañar a Dios, porque Dios conoce ese corazón y esa mente tuya, como si tú fueras el único ser humano. Entonces, cuando nosotros vamos, oiga, eso es lo que está diciendo el texto. Hermano, ojalá no te haya desayunado con cosas estimulantes para que hayas entendido estas palabras preciosas. Nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar con los agentes divinos. Es el carácter de Dios. El Señor no te va a aceptar ningún servicio de mala gana, ni de hipocresía, ni de apariencia para que los demás vean. Debe someterse de buen grado nuestra voluntad. Aunque fuera posible que Él nos impusiera la influencia del Espíritu de Dios con una intensidad 100 veces mayor, eso no nos haría necesariamente cristianos. Satanás sí lo hace. Satanás le piden un chin y él obliga, él da un chón, él da mucho. ¿Por qué él obliga? Dios no. Dios no. Entonces, no se destruiría el baluarte de Satanás de esa manera, dejando, no haciendo la cosa con amor. Termino. La voluntad debe colocarse de parte de la voluntad de Dios. Por nosotros mismos, óigase bien, no podemos someter la voluntad de Dios por nosotros mismos. No podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos. Fíjense cuán débil es el ser humano, hermanos, que por nosotros mismos no podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice, por nosotros mismos no podemos someter a la voluntad de Dios nuestros propósitos, deseos e inclinaciones. Pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, Dios cumplirá la tarea por nosotros, aún refutando sus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces nos ocuparemos de nuestra salvación con temor. Nótese entonces, y ahí termino el tema, entonces nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios producirá, nótese, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Padre amante, nos postramos en calidad de pueblo que te ama. Hay un pueblo que se reúne en esta mañana a nivel mundial, buscando en un templo ¿qué? Exhibirse, buscando honrarse a sí mismo, o buscando tu bendición para perfeccionar el carácter. Tú conoces los corazones, Señor. Tú eres poderoso para hacernos ver nuestras debilidades. Cuando se la mostraste a Nicodemo, Nicodemo se incomodó y contestó con resabio, porque él se incomodó de ver su error. Cuando se la dijiste a Pedro, Pedro te dijo, no, tú eres mentiroso, Jesús, aunque todos estos te nieguen, yo, y era el más débil de todos. Fue quien con maldiciones y malas palabras rastreras te negó. Y entonces pudo ver por la unción de tu espíritu que él era un sinvergüenza y un hombre que no valía sin ti. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras sinvergüenzadas, nuestras debilidades,
nuestras flaquezas, que quizás están ocultas a los ojos de los demás, pero no a tus ojos penetrantes y claros. ¿A qué nos hemos reunido nosotros en esta mañana en esta iglesia? ¿A buscar gloria? ¿A buscar exhibirnos? ¿A buscar impresionar para que nos alaben? ¿O a buscarte de todo corazón para que tú nos revele las imperfecciones de nuestro carácter, para que tú nos dé tu Santo Espíritu, Señor, para ungir nuestros ojos con colirio y poder ver, para que tú nos fortalezca, dejar que tú obres en nuestra voluntad y permitamos que ella se una a la tuya y que esa unión nos haga hombres fuertes antes que se aproximen esos acontecimientos terribles que están al doblar de la esquina, esa crisis final sin precedente, la lucha más intensa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y sabremos que cada verdadero hijo tuyo que vencerá habrá estado perfeccionando el carácter, no en apariencia, sino en realidad. Por eso en este momento, Señor, en calidad de iglesia que se reúne por estos teléfonos, por el YouTube y por otros medios de redes, te imploramos que tú, Señor, venga al corazón de cada miembro y nos permita abrir nuestros corazones de par en par, Señor, para que tú penetres a nuestra alma con toda autorización y que tú nos dé el deseo de sentir satisfacción con todos tus requerimientos, en obedecer todas tus leyes y todos tus estatutos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Habilítanos para recibir el poder de tu Espíritu, que llega a nosotros no en estruendos ni en saltos, como han hecho las falsas religiones creer a los demás, sino que llega con tranquilidad, con calma, con serenidad, hasta con silencio. Porque tú dices en el discurso maestro de Jesucristo que cuando alguien recibe el Espíritu Santo hay silencio en su alma. Habla solamente aquellas palabras que necesitan ser pronunciadas para beneficio de los demás. Señor, en este momento te imploramos que este estudio no sea uno más, sino que ese carácter humilde, de un hombre que lloraba como un niño, lloraba con sollozo, que es el lloro más sentimental que pueda haber, sea también parte de nuestra vida, que lloremos por nuestros pecados y por los pecados de los demás. Que te amemos, Señor, como tú nos amaste. Pero sabemos que todo eso será posible con la influencia de tu Espíritu. Por eso en este momento te pedimos y demandamos de ti, Señor, que el poder de tu Espíritu sea una realidad en cada persona que está en esta iglesia. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Samuel Rivera, por habernos hablado un poco más del carácter de Cristo, que es algo que nosotros necesitamos ahora, no en estos últimos tiempos. Y pues, hermano, le agradecemos también porque usted es una de esas personas, ¿no?, que habla sobre estos temas de santidad. Eso es algo que nosotros como pueblo necesitamos saber y sentir y hacer los cambios. Gracias, hermano. Hermano, entonces, solamente tocando con usted el hecho de que podamos ir a evangelizar nuevamente y juntarnos para lo de Halloween. No sé si también los hermanos que quieren acompañarnos a escuchar, es muy difícil a veces encontrar hermanos que salgan a trabajar.
puedan acompañarnos en eso, hermano Samuel. Vamos a hacer planes para esas festividades que sabemos que son inventos del enemigo y han llegado inclusive a penetrar a muchos de nuestro pueblo para hacer llegar a las personas a las verdades claras sobre estas fiestas paganas y ser portadores de luz en un mundo de oscuridad. Así que estamos dispuestos, hermanos, a hacer llegar las verdades de Dios a esos lugares de esta costa este que están invadidos por las tinieblas del enemigo, y seguir hacia adelante, hermanos, con el mensaje de luz que el Señor nos ha confiado para que tanto lo ejemplifiquemos en nuestras vidas como lo llevemos a viva voz y con las páginas impresas a esas personas que esperan por un rayo de luz que le ilumine el sendero de oscuridad en el que anda.